Las distintas ramas del clan del zorro codiciaban el puesto de líder. Un año después nació mi hermana menor, Reuhua. Tenía un pelaje completamente rosa. Nació siendo descendiente del zorro celestial de 9 colas. Y unificó al clan del zorro de inmediato. Esto hizo que mis padres la adoraran aún más. Mientras que yo me convertí en la presencia más molesta ante sus ojos. El día en que mi hermana y yo alcanzamos la mayoría de edad, mi padre, para salvar a nuestra familia que estaba al borde de la extinción, agotó todos los recursos del clan. Y a cambio consiguió para nosotras una perla espiritual del zorro seductor. Y un núcleo interno del zorro Jin. Como este núcleo interno del zorro Jin era el tesoro del clan del zorro. En mi vida pasada, mi hermana fue la primera en arrebatárselo. Pero como no pudo soportar el dolor de la reconstrucción de su alma, perdió el control y se corrompió. Al final quedó reducida a una zorra inútil que había perdido todos sus poderes. Mientras que yo, después de tragar la perla espiritual del zorro seductor, me transformé en un zorro seductor de una belleza incomparable. Atraía incontables demonios poderosos que competían por mi afecto. Y como era de esperar, fui tratada por el clan como un tesoro invaluable para ganarse el favor de los poderosos. Lo que no sabían es que la envidia de mi hermana se había convertido en odio. Así que, aprovechando la oportunidad de servirme durante la gran ceremonia estacional, clavó con saña una aguja rompealmas en mi pecho. El veneno espiritual hizo efecto. Caí agonizando sobre el altar. Instintivamente, quise pedirles ayuda a mi padre y a mi madre. Pero ¿quién lo diría? Mi propia sangre. Por miedo a que el joven amo del clan del lobo gris culpara a mi hermana. No solo no me dirigieron ni una mirada, sino que en el primer instante, se arrodillaron humildemente con mi hermana para suplicar piedad. En ese momento lo comprendí todo. Resulta que siempre fui un peón de sacrificio. La verdadera joya de la familia era mi hermana. Al abrir los ojos de nuevo, había renacido en el salón de la transformación. Sobre el altar elevado del gran salón, 2 perlas preciosas flotaban en el aire. La formación mágica estaba activa. Esa perla espiritual del zorro seductor, que representaba un desastre sin fin, estaba siendo atraída por la energía de mi cuerpo, y flotaba lentamente hacia mí. Justo en ese momento, con el rabillo del ojo, miré a Liu Reuhua a mi lado. Miraba fijamente la perla espiritual del zorro seductor. Sus ojos desbordaban de codicia. Lo entendí en un instante. Ella también había renacido con los recuerdos de su vida pasada. Vi cómo juntaba las manos bruscamente, invocando toda su energía espiritual, para alterar con violencia la trayectoria del círculo de transfiguración. Justo después, se abalanzó por los aires, y se tragó de un bocado la perla espiritual del zorro seductor que flotaba en el aire. No podía ser. En el trono principal, mi madre, siempre tan digna y serena, palideció de terror ante este giro inesperado. Mi padre estaba aún más horrorizado. Se levantó de un salto de su enorme asiento, corrió hacia mi hermana en 2 zancadas, y le sujetó la barbilla con una fuerza brutal, intentando abrirle la boca a la fuerza. Escúpelo ahora mismo. Ni siquiera sabes lo que te acabas de tragar. Liurwa se tapó la boca con fuerza con ambas manos. Con un movimiento brusco de su garganta, se tragó por completo la perla espiritual del zorro seductor. Al ver a mis padres, desesperados y fuera de sí, y luego a mi hermana en el círculo con los ojos llenos de ambición, creyendo que se había apoderado de una oportunidad celestial, comprendí toda la verdad en un instante. El pánico y la furia de mi padre en ese momento provenían únicamente de su cariño obsesivo por su hija menor. Al ver sus miradas desesperadas, una risa fría nació en mi interior. Era evidente que ellos ya lo sabían. Esa perla espiritual del zorro seductor no era ninguna bendición celestial, sino un veneno mortal que te condena a un sufrimiento eterno. El destino de ser usada como un caldero espiritual es peor que la muerte. No solo tu poder espiritual sería destruido por completo, sino que incluso tu conciencia podría ser aniquilada, convirtiéndote en una marioneta sin voluntad. Y ese era el destino que originalmente habían planeado para mí, ya que desde el principio planeaban sacrificar mi vida, para proteger a mi hermana del desastre, para satisfacer la codicia de la familia. Entonces este supuesto amor familiar, es mejor no tenerlo. Mi corazón se heló por completo poco a poco. Pero en mi rostro no se reflejaba ni la más mínima emoción. Aparté la mirada. Aprovechando la situación, levanté la mano. De la punta de mi dedo, extraje una gota de pura esencia espiritual, y guié aquel núcleo interno de zorro Jin que flotaba en el aire, para que entrara voluntariamente en mi cuerpo. Una vez que el tesoro anómalo entró en mi cuerpo, el proceso de reconocimiento de su dueña ya no podía ser interrumpido por la fuerza. Mis padres, ante esta situación irreversible, no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Optaron por ceder. Al ver este resultado, respiré aliviada. Mis padres, ante esta situación irreversible, no tuvieron más remedio que aceptar la realidad. Optaron por ceder. Al ver este resultado, respiré aliviada. Cuando decidí volver a este día, ya había elegido este núcleo interno de zorro Jin, aunque eso significara convertirme en una zorra blanca común y corriente. No volvería a tocar la perla espiritual del zorro encantador ni una sola vez. Apenas aquel increíblemente violento núcleo interno del zorro Jin entró en mi estómago. Un aura que casi podía congelar el alma estalló al instante. Soporté con todas mis fuerzas el dolor en mis meridianos. Un dolor atroz, como si innumerables cuchillas me desgarraran salvajemente por dentro. Rápidamente me senté con las piernas cruzadas y cerré los ojos. Me preparé para usar la gran formación protectora original del salón principal, para reprimir esta fuerza tiránica. Sin embargo, mis padres, hipócritas hasta la médula, en ese momento, no tenían su atención puesta en mí en lo absoluto, en su hija mayor que luchaba entre la vida y la muerte. Mi madre, con el rostro lleno de ansiedad y arrepentimiento, tomó un cuenco con una valiosa esencia espiritual calmante, pasó rápidamente a mi lado, y fue directamente hacia Liurwa. Niña tonta. Ya que te has tragado la perla espiritual, bébete este cuenco de esencia. Te ayudará a proteger tu corazón durante el proceso de asimilación, y a aliviar el dolor. Él, de principio a fin, ni siquiera se dignó a dedicarme una mirada de reojo. El padre la siguió de cerca, acercándose a grandes zancadas, aunque se contenía para no estallar. Su rostro estaba terriblemente sombrío. Miró fijamente a Liurwa, y apretando los dientes siseó con furia contenida. Esto es un disparate.
Sin tu hermana como vasija. ¿Con qué vamos a apaciguar la furia del clan del lobo feroz? Liu Hua tragó el líquido espiritual, y agarró con fuerza la manga de su padre. Se acercó a su oído y le susurró. Padre, ¿acaso te resignas a que el clan del zorro sea siempre un vasallo del clan del lobo? En el instante en que tu hija tragó la perla espiritual, por una afortunada coincidencia, desperté la legendaria y desafiante arte maligno de la devoración. Si me caso usando mi cuerpo de zorra encantadora, en el momento clave del cambio de estación, podré absorber por completo la esencia primigenia de demonio celestial a medio paso de ese joven maestro. En ese momento, padre, serás el progenitor del soberano supremo del reino demoníaco. El padre se estremeció violentamente. Él sabía muy bien que el clan del lobo feroz quería una vasija perfecta e inmaculada. Jamás habría aceptado entregar a su hija menor. Pero ahora, lo hecho estaba. Para ocultar este giro inesperado de los acontecimientos. Y también para proteger a su amada hija menor. Y sobre todo, cegado por la inmensa tentación de dominar el reino demoníaco. Perdió completamente la cabeza. Increíblemente creyó en las arrogantes palabras de Liu Hua sobre su plan para contraatacar con el arte maligno. En su discurso descabellado. Decidió arriesgarlo todo en una sola jugada. Originalmente en el gran salón del pico principal. Según las reglas, se habían dispuesto dos formaciones de acumulación espiritual, mantenidas por piedras espirituales de la más alta calidad. Pero justo cuando estaba a punto de entrar en meditación, en el momento crítico de fusionar a la fuerza mi núcleo interno, mi padre de repente agitó su manga, y drenó todas las piedras espirituales de la más alta calidad, de alrededor de mi formación. De un solo golpe, las canalizó todas hacia la formación donde se encontraba Liu Hua. La transformación de una zorra encantadora era de suma importancia. No podía permitirse ni el más mínimo defecto. La voz gélida de padre resonaba en lo alto del gran salón. No solo no había ni una pizca de culpa, sino que por el contrario, estaba llena de una majestad que lo daba por sentado. El elixir interno de este zorro Jin es de naturaleza violenta. La energía espiritual de la gran formación protectora, para ti, no solo es como una gota en un mar de sed, sino que es más perjudicial que beneficiosa. Sería mucho mejor dársela toda a tu hermana, para asegurar que su transformación sea infalible. En cuanto sus palabras cesaron, la luz a mi alrededor se extinguió de repente. La formación se oscureció por completo, volviéndose inútil. Una risa helada y punzante brotó desde lo más profundo de mi ser. Sin el amparo y la protección de la formación, el devastador contraataque del antiguo elixir interno era suficiente para hacer que cualquier zorro demoníaco común explotara en el acto y pereciera. Este acto tan hipócrita de mi padre era, sin duda, su forma de cortar con sus propias manos mi última vía de escape hacia la supervivencia. El elixir interno, libre de la supresión de la energía espiritual, era como una bestia ancestral que se libera de sus cadenas. Una escarcha gélida y un fuego abrasador chocaban frenéticamente en mi mente. Ese dolor extremo, como si el alma fuera triturada centímetro a centímetro, y luego vuelta a unir a la fuerza. Llegó tal y como esperaba. Apreté los dientes con todas mis fuerzas, sin permitirme emitir ni el más mínimo quejido de dolor. En ese momento crítico entre la vida y la muerte, mis pensamientos, de forma involuntaria, regresaron a mi infancia. A aquella crisis fatal. En aquel entonces, la gran formación protectora de la montaña fue atacada de repente por un enemigo poderoso. Y aparecieron grietas. Un torbellino cargado de intención asesina nos envolvió. En ese momento en que todos estaban presas del pánico, mis padres, sin dudarlo, tomaron a mi joven hermana, y la protegieron firmemente en el núcleo más cálido de la formación del clan. Mientras que a mí me trataron como un objeto prescindible y sin valor, arrojándome al abismo más peligroso del clan de los zorros. Me obligaron a reparar esa formación rota. Un cruel abandono que ellos consideraron un simple aprovechamiento de desechos. Me hizo sufrir un tormento infinito en ese abismo helado. Sin embargo, fueron precisamente esas trágicas experiencias de mi vida pasada. Me otorgó una resistencia sobrehumana. En medio de ese frío extremo, mi espíritu solitario y orgulloso no solo no se quebró, sino que al borde de la muerte una y otra vez, forjó lo que soy ahora, un alma de acero capaz de soportar la voluntad del antiguo lago Jin. ¿Querer matarme? No es tan fácil. Grité con furia en mi interior, con la conciencia espiritual forjada a lo largo de 2 vidas. Logré mantenerme despierto a la fuerza en este infierno de hielo y fuego. Conservando la lucidez. Transformé mi conciencia en una jaula indestructible, para reprimir con todas mis fuerzas esa esencia primordial y violenta del tigre Jin. Justo cuando libraba una batalla a muerte con mi núcleo interno, al otro lado del gran salón, de repente estalló un pilar de luz rosa que se elevó hasta el cielo. Una extraña fragancia inundó el lugar al instante. Era la señal de que la perla espiritual del zorro encantador había sido refinada con éxito. Liu Hua había completado su transformación. Ahora poseía una piel tan delicada como el jade más fino, y un rostro de belleza incomparable capaz de cautivar al mundo entero. Todo el gran salón se llenó con los halagos aduladores de los ancianos, y las carcajadas de alegría de mis padres. Absolutamente nadie se fijó en mí, que estaba en un rincón, a punto de convertirme en cenizas en cualquier momento. Esta indiferencia tan extrema y desgarradora terminó por cortar por completo el último rastro de ese patético apego que quedaba en mi corazón, justo cuando usaba todas mis fuerzas para reprimir el núcleo interno, y soportaba el agudo dolor de la reconstrucción de mis meridianos. Una mirada extremadamente fría y maliciosa se deslizó por mi espalda como una serpiente venenosa. De repente, me di cuenta. Liu Hua tiene los recuerdos de su vida pasada. Ella sabe mejor que nadie en este lugar lo peligrosa y aterradora que es la reacción adversa de este núcleo del zorro Jin. En mi vida anterior para este momento, ella ya tenía los meridianos destrozados por ese frío extremo, y se había vuelto loca en el acto. Ahora, al ver que no solo no he muerto, sino que mi progreso refinando el núcleo interno es muy superior al suyo en su vida pasada. Esa naturaleza suya, extremadamente arrogante y celosa, ¿cómo iba a permitir que completara mi refinamiento sin más? A duras penas, abrí mis pesados párpados, justo a tiempo para encontrarme con su mirada cargada de odio. Él sabía perfectamente que nuestro padre, para garantizar que no corriera ningún riesgo, ya había desactivado la gran formación que me protegía. Con todas sus fuerzas, activó la esencia del yin extremo del zorro encantador. En el gran salón, la energía espiritual ya era extremadamente tenue por la desactivación de la formación. Y la poca que quedaba
Fue convertida por él en un instante en un enorme vórtice. Como 100 ríos que desembocan en el mar, fue absorbida a la fuerza. ¡Qué plan tan retorcido y despiadado! Al perder hasta la última gota de energía espiritual externa, que servía para amortiguar y calmar el proceso, el núcleo interno del zorro Jin en mi cuerpo perdió por completo el control. Entró en un estado de furia irrefrenable. El frío extremo de color azul hielo y el fuego kármico invisible desgarraron al instante todos los meridianos de mi cuerpo, y mientras mis padres, en la plataforma elevada, a pesar de que notaron claramente la extraña y anormal pérdida de energía espiritual en el gran salón, prefirieron engañarse a sí mismos. Lo atribuyeron al talento excepcional de su pequeña y adorada hija. La fuente de energía espiritual se cortó por completo. Mi altar espiritual, bajo esa presión extrema, estaba al borde del colapso, como si fuera a hacerse añicos en cualquier segundo, en medio de esta inmensa crisis de vida o muerte pendiendo de un hilo. Mis ojos se tiñeron de un rojo intenso. Un destello de locura y determinación brilló en mi mirada, ya que han sido tan crueles, y han decidido cerrarme todos los caminos. Entonces esta sucia energía espiritual que flota en la superficie, simplemente la rechazaré. Convertí mi conciencia espiritual en una daga increíblemente afilada, y con todas mis fuerzas, la clavé en lo más profundo de la tierra, bajo el pico principal de la montaña del Tigre, directo en su vena espiritual, la violenta energía de la vena terrestre, liberada por mi ataque temerario. Fue expulsada a la fuerza. Como un torrente desatado, irrumpió con furia en cada rincón de mi cuerpo, chocando de frente contra aquel poder demoníaco y gélido. En lo alto de la plataforma, mi padre finalmente se percató de esta aura peligrosa y aniquiladora. Soltó un rugido de terror y furia, completamente fuera de sí. No puede ser. Deténlo rápido. El estruendo de una enorme explosión de energía resonó en el pico principal. Una aterradora turbulencia de energía, mezclada con densas nubes de polvo y humo, devoró mi figura por completo. El polvo y el humo se disiparon lentamente sobre el altar en ruinas. Yo permanecía de pie en el mismo lugar, en silencio. Increíblemente, estaba ileso. En ese instante, forcé la canalización de la energía espiritual de las venas de la tierra. No solo no destrozó mis meridianos, sino que hizo que ese núcleo interno, increíblemente violento, del antiguo zorro Jin, en una fusión perfecta de frío extremo y energía espiritual, se integrara dócilmente en lo más profundo de mi núcleo espiritual. El inmenso poder ancestral se agitaba salvajemente dentro de mí. Me mordí con fuerza la punta de la lengua, para reprimir esta asombrosa oleada de energía vital. En una fracción de segundo, tomé el vasto poder divino, y lo sellé firmemente en lo más profundo de mi alma, liberando solo una pizca extremadamente débil del poder del zorro Jin. Una imagen fantasmal de un blanco puro e inmaculado, pero tenue y sin brillo, de una sola cola de zorro, apareció temblorosa detrás de mí. Con una suave onda expansiva de su antigua majestuosidad, hizo que la engreída de Liu Rua retrocediera varios pasos. Una sombra de terror incontenible se apoderó de su hermoso rostro recién transformado. Rápidamente contuve toda el aura sagrada y ancestral. Dejé que mi frente se cubriera de un sudor frío y fino. Mis piernas flaquearon, y fingí deliberadamente estar exhausto como si mis meridianos estuvieran gravemente dañados. Caí pesadamente sobre las frías losas de piedra, jadeando violenta y profundamente. Justo en el momento preciso, de la comisura de mis labios brotó un hilo de sangre. El aura que mostraba en ese momento era incluso más débil que la del zorro blanco de una cola más común. Impura, me había disfrazado perfectamente como la existencia más inferior de este mundo. Mi madre ni siquiera se dignó a mirarme de reojo. Como una flecha salida del arco, se lanzó desde la alta plataforma, y sostuvo a la asustada Liu Rua, protegiéndola firmemente en su cálido abrazo. «Rua, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño en alguna parte?» Mi padre también se acercó a paso rápido con el rostro sombrío. Primero quedó absolutamente deslumbrado por mi hermana menor, por ese rostro seductor y hechizante. Luego lentamente giró la cabeza, para mirarme a mí, que yacía sentada en un rincón, empapada en sudor. En un instante frunció el ceño profundamente. Sus ojos estaban llenos de una decepción y un asco que no disimulaba. Incluso, había una sutil ira por haber desperdiciado yo tan valioso tesoro. Liu Ruyan, después de tanto alboroto, y de tanto sufrimiento, ¿solo has despertado el linaje más común del zorro blanco de una sola cola? Realmente desperdiciaste por completo ese tesoro supremo celestial. Eres la vergüenza de nuestro clan de los zorros. Bajé la cabeza, ocultando el brillo frío y burlón en mis ojos. Mi voz, deliberadamente disfrazada, sonaba extremadamente débil. Tu hija tiene una aptitud mediocre. Haber podido conservar la vida ante algo tan peligroso ya es una gran suerte. Debido a mi absoluta mediocridad, el gran salón se sumió en un silencio asfixiante. Las miradas de los ancianos a mi alrededor pasaron de la expectativa al desdén. Al final, lo único que resonó en todo el gran salón fueron las voces de mis padres colmando a Liu Rua. Con sus atenciones y cuidados, Liu Rua en su interior dio por sentado que la onda de energía de hace un momento no era más que una fluctuación residual de la formación mágica. No creía que fuera la verdadera fuerza de una inútil como yo. Tras la ceremonia de transformación, el destino de nosotras, las dos hermanas, era como las nubes en el cielo y el fango en la tierra. Liu Rua, gracias a su incomparable belleza de zorro seductor, y a la exótica fragancia de la fuente del yin extremo que emanaba de su cuerpo, como era de esperar, se convirtió en la joya más preciada de todo el clan. Mi padre ignoró las objeciones de varios de los ancianos, y me despojó sin piedad de los recursos de cultivación que me pertenecían, para dárselos todos a ella, a la que poseía la belleza. Mi madre, por su parte, usaba cada día en ella la valiosísima fuente espiritual purificadora de médula de nuestros ancestros. Lo bañaban, temerosos de que sufriera el más mínimo agravio, mientras que a mí, el marginado de la familia completamente abandonado, me expulsaron sin piedad de la cálida y cómoda cueva principal, como si fuera un desecho. Me arrojaron al rincón más remoto, frío y húmedo de la montaña, ante las miradas de desprecio y el trato cruel, tanto abierto como oculto, de mi clan. No discutí, ni armé un escándalo. No hice como en mi vida pasada, que lleno de agravios intenté razonar con ellos. Mucho menos fui a cuestionar a mis padres por su favoritismo, por ser tan desalmados. Después de todo lo que he sufrido, ya lo tengo más que claro. Cuando dejas de serles útil a los demás,
en esta fría y cruel jaula de intereses. Hasta el simple hecho de respirar en silencio es un grave error. Solo necesito esperar en las sombras, en silencio, aguardando a que comience la función. La belleza de Liu Rua fue como un viento con alas. En poco tiempo su fama se extendió por toda la montaña de los demonios. Ese día, estaba destinado a quedar registrado en los absurdos anales del clan de los zorros. Aquel joven maestro del clan del lobo gris, un semidemonio celestial, llegó de forma pretenciosa con una montaña de raros regalos de compromiso, con una actitud autoritaria que no admitía negativas. Entró con arrogancia en el salón principal de la montaña de los zorros. Soy el joven maestro del clan del lobo gris. He oído que en su honorable clan ha nacido una zorra encantadora. Hoy he venido especialmente con una gran dote para pedir la mano de Liu Rua. ¿Cuál es la opinión del líder del clan Liu? El joven maestro vestía una armadura de batalla negra, y de todo su ser emanaba un poder demoníaco salvaje e increíblemente aterrador. Oprimía tanto a los ancianos en el gran salón que ni siquiera se atrevían a respirar fuerte. Mi padre estaba tan emocionado que hasta las manos con las que sostenía la taza de té le temblaban violentamente. Que el joven maestro se haya fijado en Rua. Es en verdad un grandísimo honor para nuestro clan de los zorros. Decidido, acepto este matrimonio. Le aseguro que no decepcionaremos al joven maestro. Yo, de pie en las sombras, en el rincón más alejado de la multitud, observaba con frialdad a ese par que en el salón ya se habían confabulado, mientras representaban su farsa. En la superficie el joven maestro del clan del lobo parecía todo un caballero, pero la mirada que le dirigía a Liu Rua, pero revelaba una malicia extrema, y una crueldad y codicia sin disimulo. Esa no era en absoluto la mirada de un hombre enamorado hacia su futura esposa, sino la de alguien que examina fríamente el más exquisito objeto de cultivo. La madre en la superficie sonreía de oreja a oreja. Incluso brotaron lágrimas de emoción en el rabillo de sus ojos. Pero en su corazón, ¿acaso deseaba la protección del clan del lobo gris? Era evidente que su familia ya había visto con claridad que en la noche de bodas, cuando Ru estuviera en su ciclo, absorbería por completo la esencia de este zorro, un medio demonio celestial, y así podría pisar sobre el cadáver del joven maestro del clan del lobo gris, para ascender directamente a la cima del mundo de los demonios. Y en ese momento, Liu Ru se acurrucaba con infinita timidez junto a su madre, adoptando deliberadamente la pose más frágil y digna de lástima. Pero en el instante en que bajó la cabeza, capté con agudeza en la comisura de sus labios una sonrisa gélida y extremadamente siniestra. Creía que tenía bajo control a un experto de primer nivel. Pensaba que gracias a las artes malignas que aprendió, al caer en caminos heréticos en su vida pasada, podría, durante la ceremonia de unión de energía, invertir el proceso y devorar a este joven maestro, un medio demonio celestial. Él creía que era el cazador más astuto de este juego. Poco sabía el que a mis ojos, con los recuerdos de 2 vidas, y el dominio del supremo Dao del lago sombrío, no solo era una presa, a punto de ser ofrecida en un altar siniestro, sino también, un idiota a punto de ponerse sus propias cadenas. Al tercer día después de mi grave enfermedad, toda la montaña del lago se apresuró a engalanarse con farolillos y guirnaldas. Cintas de seda roja de boda colgaban de la copa de cada árbol, tan brillantes que daban ganas de vomitar. Yo estaba sentado con las piernas cruzadas en la remota y ventosa habitación de los sirvientes, meditando con los ojos cerrados, sintiendo en lo profundo de mi espíritu el poder que surgía de la fusión del núcleo interno del lago sombrío con la energía espiritual de las venas de la tierra. De repente, la destartalada y ruinosa puerta de madera de mi habitación fue abierta de una patada brutal y sin miramientos. Una luz cegadora, mezclada con una extraña fragancia, inundó la estancia. Liu Rua, bajo el solícito cuidado de su madre. Era como un pavor real, en la cima de su orgullo. En su hermoso rostro, se dibujaba una arrogancia y un fervor imposibles de ocultar. Con un costoso pañuelo de seda, se cubría con fuerza la boca y la nariz, en un gesto de sumo desprecio. ¡Ay, sí! Este olor agrio y rancio de tu habitación es para morirse, hermana. Hasta el lugar donde vive el perro guardián es 100 veces mejor que esto, dijo con una risita melosa. Pero sus ojos brillaban con una maldad y un cálculo que no se molestaba en disimular. Mi madre le dio una palmadita en el dorso de la mano, llena de lástima. Pero al volverse para mirarme, su rostro, antes cariñoso, cambió en un instante a una fría indiferencia, como si me estuviera haciendo un favor. Ruyan, tu hermana menor se casará por todo lo alto el próximo mes. Se convertirá en la esposa del joven maestro del clan del lobo azul. Aunque ella posee la belleza incomparable de una zorra hechicera, pronto tendrá que someterse al bautismo del gran ritual del solsticio. Después de todo, no hace mucho que completó su transformación. Sus cimientos internos aún son débiles. Necesita un artefacto mágico de primera calidad para proteger sus meridianos vitales. Mi madre hizo una pequeña pausa. Su mirada se clavó con codicia en el colgante de jade que llevaba en la cintura. Recuerdo que tu abuela materna, antes de morir, te dejó un raro jade de hielo protector de meridianos. Tú no eres más que una inútil zorra blanca de una sola cola. Tener un tesoro de tan alto nivel contigo es un completo desperdicio. Dámelo. Será un regalo para tu hermana, para que se proteja. Al oír esas palabras, los ojos de Liu Rua se clavaron de inmediato en el jade de hielo. El fervor en su mirada casi se convirtió en llamas. En ese instante lo comprendí todo. Mi madre no sabe nada de proteger meridianos. Era evidente que la misma Liu Rua deseaba con todas sus fuerzas este jade de hielo. Ella sabía mejor que nadie que el joven maestro del clan del lobo es un aterrador guerrero a medio paso del reino del demonio celestial. Su poder demoníaco es tan vasto como un abismo. Para poder ejecutar esa siniestra y malévola técnica de devoración inversa, es indispensable tener como base un tesoro supremo capaz de estabilizar sus meridianos. De lo contrario, en el instante en que devore a la fuerza a un demonio celestial de medio paso, sus frágiles meridianos de zorro encantador
no lo soportarían y se destruirían. Este jade de hielo protector de meridianos es la pieza final del rompecabezas que él creía tener para contrarrestar perfectamente al joven maestro, y así ascender a la cima del mundo de los demonios. Ese trozo de jade de hielo me lo puso mi abuela materna con sus propias manos antes de morir. Es la única y más pura esperanza que alguien ha depositado en mí en este mundo. En mi vida pasada, mi madre también me lo exigió con esa misma arrogancia y prepotencia. Me arrodillé en el suelo y le supliqué amargamente, pero al final, mi padre me lo arrebató a la fuerza. Pero en esta vida, al ver sus rostros feos, y su despreciable avaricia llena de intrigas, en mi interior solo siento que todo es increíblemente absurdo y ridículo, ya que mi hermana menor lo desea con tanta urgencia. Entonces tu hermana mayor te lo dará. Con una expresión serena, me quité el jade de hielo de la cintura, sin la más mínima duda o remordimiento, como si estuviera deshaciéndome de un objeto sin valor alguno. Se lo arrojé sin más. Liu Ruxua atrapó el jade de hielo a toda prisa, y un destello de profundo asombro cruzó por sus ojos. Ella, originalmente, ya tenía preparado un arsenal de palabras maliciosas. Incluso había pensado en qué hacer cuando yo me resistiera a muerte, en cómo hacer que mi madre montara en cólera, para castigarme severamente con las reglas de la familia. Pero jamás se imaginó que se lo entregaría con tanta facilidad, en el brevísimo instante en que el jade de hielo salió de mi mano. Nadie se dio cuenta de que en las profundidades de ese colgante cristalino, silenciosamente, inyecté una corriente de la energía gélida de las venas de la tierra que absorbí durante mi transformación, así como la más pura y dominante esencia glacial del zorro Jin. Ambas fuerzas fueron selladas por mí en el núcleo del jade de hielo. Al llevarlo puesto normalmente no solo no se notará nada extraño, sino que al contrario, gracias al poder nutritivo de la energía glacial, su rostro resplandecerá de vitalidad. Pero en cuanto él, en su noche de bodas, ponga en marcha esa técnica maligna de devoración, esta aura gélida invadirá al instante cada rincón de su cuerpo, transformándose en los grilletes helados más sólidos y aterradores del mundo, sellando por completo esa técnica maligna de la que tanto se enorgullece. Y no solo eso, este jade de hielo también bloqueará por completo todas sus vías de escape, haciendo que en este contraataque que él cree tan ingenioso, sea privado cruelmente hasta del último instinto de supervivencia. Solo podrá mirar, impotente, cómo se convierte en el desdichado pez sobre la tabla de cortar. Liu Rua, ¿crees que este jade de hielo protector de meridianos es tu arma suprema para controlar al joven amo? Lo que no sabes es que esta es precisamente la jaula que he forjado para ti con mis propias manos. Liu Rua, exultante de orgullo, apretó con fuerza el jade de hielo en la palma de su mano, con una mirada de fanatismo extremo, como si hubiera encontrado el tesoro más grande. Luego, miró con asco mi ruinosa habitación. Más te vale ser sensata, y no pasarte de lista provocando mi disgusto. Madre, no quiero ver ni un segundo más su cara de mala suerte. Y mediocre. Solo mirarla me quita todas las ganas de la boda. ¡Qué asco, de verdad! Mi padre, que había acudido al oír el alboroto, entró justo en ese momento, y escuchó el quejido de su pequeña y adorada hija, sin siquiera molestarse en preguntar qué había sucedido. Frunció el ceño con profundo desagrado. La mirada que me dirigió era como si estuviera viendo un montón de basura apestosa, y sumamente desagradable, para darle a la futura y espléndida esposa, Liu Rua, un espacio completamente tranquilo. Y para evitar que yo, su mediocre e inútil hermana, avergonzara al clan de los zorros en la ceremonia, y ofendiera la dignidad del joven amo. Mi padre, después de pensarlo un momento, buscó deliberadamente una excusa hipócrita y grandilocuente, para enviarme al acantilado del árbol seco a recibir un castigo. Ruyan, tu aura es demasiado pesada. Quedarte aquí, en las tierras centrales del clan, es solo un desperdicio de recursos extremadamente valiosos. El acantilado del árbol seco es el antiguo lugar donde los ancestros de nuestro clan de los zorros se recluían para meditar, aunque ahora su energía espiritual está completamente agotada, y el ambiente es sumamente hostil. Si vas a la cima a vigilar el acantilado con el corazón en paz, servirá para rogar por la gran boda de tu hermana. Y con ese cuerpo tuyo, inútil y bueno para nada, harás una última y humilde contribución a la familia. Hija comprende perfectamente la difícil decisión de padre. Ahora mismo prepararé mis cosas. Partiré de inmediato al acantilado del árbol seco para mi cultivación. Vigilaré el acantilado y rezaré por mi hermana. Ante la indiferencia de mi padre, bajé mi cabeza, antes tan orgullosa, con absoluta sumisión. No opuse ninguna resistencia inútil. Acepté respetuosamente y sin dudar esta ardua tarea. En cuanto le di la espalda, y crucé el umbral de esta ruinosa puerta, reprimí con todas mis fuerzas el éxtasis que casi se desbordaba de mi corazón. Esta sarta de idiotas de mente estrecha, cegados por la codicia, nunca conocerán la verdad más oculta de este mundo. El lugar que consideran un exilio, del que huyen como de la peste. El acantilado del árbol seco, no es en absoluto un lugar sin valor, un simple sitio de reclusión de los ancestros. En realidad, son las ruinas ultrasecretas, que dejó el antiguo lago Yin antes de su caída. Solo alguien que posea el núcleo interno del alma Yin ancestral, y que haya logrado despertar el más puro linaje, podrá en las profundidades insondables del acantilado del árbol seco, percibir aquel camino supremo, que fue sepultado sin piedad por el implacable paso del tiempo. Por fin, voy a librarme por completo de estos supuestos parientes tan increíblemente falsos. Ese abismo insondable y helado me abre sus fríos brazos sin la menor reserva. Y la caída de Liu Rua, desde el momento en que se puso ese jade de hielo protector de meridianos, ha comenzado una cuenta atrás irreversible. Mi primer día en el acantilado del árbol seco. En la cima del acantilado no crece ni una brizna de hierba. Un paisaje desolador. Por todas partes hay restos de árboles gigantes y marchitos. La energía espiritual en el aire es tan escasa que es casi nula. Hasta las prácticas de respiración más básicas son increíblemente difíciles. Pero este ambiente tan hostil es justo lo que deseaba. Aquí ya nadie vendrá a molestarme.
Ya no tendré que soportar el asco de esos falsos lazos familiares. Me siento con las piernas cruzadas sobre un enorme tronco marchito. Liberé por completo el aura que había estado reprimiendo con todas mis fuerzas. Y liberé el núcleo interno del zorro Jin que yacía en lo profundo de mi alma. En un instante el fondo del acantilado del árbol marchito sufrió una violenta transformación. Desde las profundidades pareció llegar un llamado que atravesaba miles y miles de años. Era una voz remota y antigua, cargada de una majestad imponente. Los vientos astrales, antes violentos, caóticos y letales, en el instante en que rozaron mi aura, se calmaron por completo como dóciles cachorros. Girando dócilmente a mi alrededor, cerré los ojos lentamente, mi corazón tan claro como el hielo, y comencé a absorber día y noche sin descanso, la esencia del cielo y la tierra, absorbiendo con avidez la energía espiritual más pura del sol y la luna. La inmensa aura ancestral contenida en el núcleo interno del zorro Jin nutría mis meridianos resecos como una suave llovizna primaveral, remodelando mi alma y mi cuerpo centímetro a centímetro. Y justo en medio de este proceso de reconstrucción, sucedió algo inesperado. El núcleo interno del zorro Jin no solo contenía un legado ancestral, sino también el alma remanente e indestructible que un antiguo zorro Jin dejó atrás al morir. Mi conciencia espiritual fue arrastrada de repente por una fuerza primordial e irresistible. En un instante, fui arrojado a un desolado y antiguo campo de batalla sin fin. El cielo era de un color pardo rojizo y sombrío. Los enormes restos de incontables grandes demonios yacían sobre la tierra agrietada como si fueran cordilleras. Y al final de aquellas ruinas infinitas, la imagen fantasmal de un zorro plateado de 9 colas, tan colosal como una montaña, me observaba con unos ojos tan majestuosos como el sol y la luna, mirándome fríamente desde arriba. Su voz me reprendió. Una simple zorra blanca de linaje impuro. ¿Se atreve a codiciar el Dao Supremo? Una voz antigua y majestuosa retumbó en mi mar de la conciencia, con una presión aterradora, capaz de pulverizar el alma, acompañada por el frío regaño del alma remanente del zorro Jin. El paisaje a mi alrededor se distorsionó de repente, transformándose en la ceremonia del pacto de mi vida pasada. En aquel altar frío y cruel, un dolor agudo y desgarrador volvió a surgir desde lo más profundo de mi núcleo espiritual. El rostro de Liu Rua, lleno de celos y malicia, se magnificaba sin fin ante mis ojos. La aguja rompealmas que sostenía en su mano, templada con un veneno espiritual glacial, se clavaba centímetro a centímetro en mi alma divina. El Liu Rua de la ilusión soltó una carcajada estridente y maniática. Hermanita, en medio de este dolor infinito, conviértete en cenizas. Justo después, la escena cambió. Mis padres se arrodillaban aduladoramente ante el joven maestro del clan del Lobo Azul. Incluso me lanzaban esa mirada de absoluto desprecio, mientras me veían retorcerme y luchar en el suelo. Esta inútil enfureció al joven maestro. Realmente no sabe lo que es bueno para ella. Esta es la prueba del demonio interior más peligrosa del legado del zorro Jin. Quiere desenterrar mis miedos más profundos, Mi resentimiento y mi humillación. Si mi alma divina, al revivir este dolor y traición extremos, mostrara la más mínima señal de colapso o retroceso, el núcleo interno del zorro Jin me consumiría por completo. Y me convertiría, en este antiguo campo de batalla, en un cadáver andante sin conciencia alguna. El dolor de la erosión del veneno espiritual era increíblemente real. Casi arrastraba mi cordura, de nuevo al abismo infinito de oscuridad de mi vida anterior. Pero a diferencia de mi vida pasada, no solté un grito desgarrador, en medio de esta ilusión capaz de quebrar a cualquiera. Me erguí con un toque de burla. Con un truco tan insignificante como este, ¿pretendes bloquear mi gran camino a la divinidad? Levanté la cabeza. Aquellos ojos, antes tan límpidos, en este momento, habían sido completamente reemplazados por una frialdad y una tenacidad absolutas. Miré fijamente la imagen remanente del zorro plateado en el vacío, la traición y el dolor de mi vida pasada. Desde el momento en que me tragué el núcleo interno, fue aplastado por mis propias manos, convirtiéndose en el peldaño para alcanzar la cima del gran camino. No he venido aquí para suplicarle al destino, y mucho menos, para sumergirme en este ridículo rencor y en mis demonios internos. He venido para ser el único y absoluto soberano de este mundo demoníaco. Con cada palabra de mi furioso grito, el poder de mi alma, forjado a lo largo de 2 vidas, estalló con una fuerza atronadora. Sin la menor vacilación, levanté la mano. Con los dedos juntos como una cuchilla. No solo destrocé de un solo golpe en la ilusión los repugnantes espectros de mis padres y de Liu Rua, sino que con una determinación implacable, corté de raíz en lo más profundo de mi espíritu aquella aguja destroza almas que simbolizaba la pesadilla de mi vida pasada. Bajo el inmenso poder dominante de mi alma, el reino ilusorio del demonio interno se hizo añicos, como si fuera un frágil cristal. Sobre el vasto y desolado campo de batalla, la imponente sombra remanente del zorro Jin de 9 colas vio como la frialdad y el desdén en sus ojos se disipaban por completo. Dejó escapar un largo aullido que sacudió los 9 cielos. En su voz ya no había rastro de la prueba arrogante, sino que estaba llena del reconocimiento y la sumisión hacia la voluntad absoluta de su heredero. La enorme sombra del zorro Jin se transformó en un torrente de luz pura, blanca y sagrada que llenó el cielo, como 100 ríos que desembocan en el mar. Se vertió sin reservas en lo más profundo de mi alma. En el mundo real, los violentos vientos astrales del fondo del acantilado del árbol marchito se sometieron por completo en ese instante, transformándose en una tormenta de la más pura energía espiritual, que se vertía frenéticamente en mi cuerpo. La última barrera para la reconstrucción de mi linaje fue demolida por esta majestuosa fuerza, con un poder arrollador. La sensación era tan maravillosa que llegaba a un punto indescriptible. Era como si mi alma se estuviera fundiendo en uno con el cielo y la tierra. Podía percibir claramente el pulso firme de las montañas y los ríos. Podía escuchar la débil respiración de las venas espirituales en las profundidades de la tierra. En incontables y solitarias noches oscuras,
La sombra blanca y pura detrás de mí se condensaba una y otra vez, acompañada de una extraña picazón en lo más profundo de mi médula ósea y una metamorfosis completa. La primera cola de zorro, blanca como la nieve recién caída, brotó de mi cuerpo. Inmediatamente después, la segunda, la tercera, la cuarta. Hasta la 9ª cola. 9 inmaculadas colas de zorro de un blanco puro. Se mecían bajo la desolada y fría luz de la luna. Eran como las nubes más suaves y blancas del cielo. Pero contenían un poder aterrador, capaz de rasgar el vacío. Mi nivel de cultivación fue como si hubiera roto unas cadenas de 10.000 años. Ascendía a una velocidad vertiginosa, como una inundación imparable. La pureza de mi linaje se acercaba rápidamente a la del progenitor. En las montañas no existe el tiempo. El frío y el calor pasan sin que se cuenten los años. En un abrir y cerrar de ojos, ya llevaba mucho tiempo meditando en la cima del acantilado. Las leyes del tiempo en las ruinas antiguas eran completamente diferentes a las del mundo exterior. La fecha de la boda en el mundo exterior, siendo generosos, estaba a solo un mes de distancia. Pero mi conciencia espiritual, en este vasto y antiguo campo de batalla, en el reino ilusorio de la herencia, era como si ya hubiera experimentado el paso de las estaciones durante decenas de años. Y un templo brutal, en un parpadeo, el insondable poder espiritual dentro de mi cuerpo, tal como la gracia de un ave divina al saltar. Se volvió inconmensurablemente profundo. A medida que mi linaje regresaba a sus orígenes, lo que desperté no fue solo un poder aterrador y destructivo, sino también el del linaje del lago Yin, una vasta conciencia espiritual capaz de cubrir miles de kilómetros a la redonda, en una noche oscura y de fuerte viento. Mi conciencia espiritual, invisible, Se expandió en silencio como las ondas en el agua. Atravesó con facilidad la barrera de la montaña del Tigre, e incluso se infiltró sigilosamente, en el campamento que el clan del Lobo Feroz tenía al pie de la montaña, en la lujosa tienda del comandante. Dentro de la tienda no había ni rastro del supuesto ambiente festivo de una gran boda. Al contrario, la impregnaba una atmósfera fría y sombría. Un anciano del clan del Lobo Feroz, envuelto completamente en una túnica negra, soltaba una risa ronca y desagradable como el graznido de una lechuza. Joven amo, el diagrama de la gran formación para apoderarse de las venas espirituales ya ha sido grabado por completo en esas piedras espirituales de la más alta calidad. Solo tenemos que esperar al día de la gran boda para poder dar el golpe maestro. Aquel joven amo del clan del Lobo Feroz, que se había mostrado tan arrogante en el gran salón de la montaña del Zorro, ahora se encontraba reclinado perezosamente en el asiento principal. En su mano Jugueteaba con una copa de jade rojo cristalina y translúcida. En el fondo de sus ojos, alargados y penetrantes, se reflejaba una crueldad y una codicia que no intentaba ocultar. he estado estancado a un paso del reino demonio celestial durante 50 años enteros. Si no fuera por este demonio zorro seductor, una oportunidad única en 10.000 años. Y su esencia Yin suprema. ¿Quién estaría dispuesto a poner un pie en la montaña del zorro? Un lugar miserable y ruinoso como este. El joven maestro inclinó la cabeza hacia atrás, y se bebió de un trago el licor, rojo como la granada. Soltó una risa despectiva. El anciano de túnica negra lo secundó con adulación. Joven maestro, es usted brillante. Solo que esta gran formación de robo de espíritus es extremadamente violenta. Si el recipiente de poder espiritual, antes de que se active la formación, se da cuenta del peligro, y destruye su propia esencia por la fuerza, entonces todo nuestro plan se habrá ido al traste. El joven maestro del clan del lobo sanguinario estalló en una carcajada salvaje, llena de una burla cruel. ¿Destruir su esencia? ¿Crees que se atrevería? Ese estúpido demonio zorro no tiene otra cosa en la cabeza que escalar al poder y la riqueza. Y su gran sueño de convertirse en la esposa del joven maestro del mundo de los demonios. No solo no se resistirá, sino que, lleno de alegría, me entregará su esencia más pura, por su propia voluntad. El joven maestro aplastó de repente la copa de jade rojo en su mano. Una energía demoníaca increíblemente violenta se desató con furia dentro de la tienda. Cuando haya drenado a ese demonio zorro, y logre alcanzar el reino demonio celestial, toda la montaña del zorro ya no tendrá ninguna utilidad. Y entonces, a todo el clan de los zorros, lo refinaré para convertirlos en medicina espiritual para el cultivo de mi clan. Así al menos habrán servido para algo. En la oscuridad, en la cima del acantilado del árbol seco, abrí lentamente mis ojos de un brillante color dorado. Retiré en silencio esa inmensa hebra de conciencia espiritual. A mi alrededor, el viento cortante y helado seguía aullando sin piedad, pero en mis labios se dibujó una sonrisa gélida. Así que el clan del lobo sanguinario no solo quiere drenar a Liurwa, sino que también planea exprimir hasta la última gota de valor del clan de los zorros. Aniquilar a todo el clan. Y mi ridículo padre todavía sueña con la restauración del clan de los zorros, y con dominar el mundo de los demonios. Incluso para complacer a este, culpable que está a punto de destruir a todo nuestro clan, exilió a su propia hija mayor a este lugar. La mantis acecha la cigarra. Sin saber que la oropéndola la espera detrás. Joven amo del clan del lobo oscuro, crees que eres el gran maestro que mueve las piezas. Pero no sabes que las vidas de todos ustedes ya están firmemente atrapadas en mis manos. Cerré los ojos con frialdad. Una vez más, sumergí mi conciencia en esa vasta herencia ancestral. Justo cuando estaba a punto de materializar la 9ª cola de tigre, en el atardecer previo a la gran boda de mi hermana menor. El acantilado de la madera seca recibió, después de mucho tiempo, a 2 visitas inesperadas. Liuru se aferraba al robusto brazo del joven amo del clan del lobo oscuro. Vestía un espléndido brocado de nubes de la más alta calidad. Con el rostro lleno de desdén, pisó esta tierra desolada. El joven amo del clan de los lobos me miró con un desprecio indiferente. Me observó un instante mientras yo meditaba con las piernas cruzadas. A mí. Su mirada era como si viera a una hormiga insignificante. Ru por su parte se acercó con un contoneo seductor. Me miraba con aires de superioridad, mientras yo permanecía inmóvil. Su hermoso rostro estaba lleno de arrogancia y presunción. En su voz cristalina, había una ostentación y malicia que no podía ocultar. ¿Por qué el viento de este espantoso lugar es tan fuerte? De verdad, me está dando dolor de cabeza. Ru, si no te gusta ensuciarte los pies aquí, regresemos ahora mismo. No hay necesidad de venir a ver si una inútil sigue viva o muerta.
Joven amo no lo entiende. Mi hermana siempre ha sido muy orgullosa. Ahora que ha caído en una situación tan miserable, como su hermana menor, tenía que venir a verla. El joven amo y yo, nos casaremos el próximo mes. He oído que bajo el abismo de este acantilado de la madera seca, crece el loto de hielo de media vida. Ese loto de hielo es perfecto para preservar mi belleza. Ya que estás aquí guardando el acantilado con tanto esmero para la familia, ¿por qué no bajas y recoges algunas para mí? Considéralo un humilde regalo de bodas para tu hermanita. La base del acantilado del árbol marchito está cubierta de niebla negra durante todo el año. Es un abismo sin fondo, y el violento viento astral es más de 10 veces más fuerte que en la cima del acantilado. Si un demonio menor baja, al menor descuido caerá en una situación desesperada, y será completamente destrozado por filos invisibles. Él no me está pidiendo que vaya al acantilado a recoger hierbas medicinales. Claramente quiere aprovechar esta oportunidad para atormentarme con malicia. E incluso quiere verme en el fondo del acantilado, miserable y al borde de la muerte. Petética. Lentamente reprimí el inmenso y turbulento poder espiritual que se agitaba en mi interior. Abrí mis brillantes ojos dorados con una calma digna. Mi mirada era como un pozo antiguo de 10.000 años, profundo y silencioso. No había en ella la humildad, la ira y la humillación que él esperaba. Solo una frialdad infinita y una calma absoluta. Respondí con indiferencia. Buena hermanita, ya que lo has pedido, como tu hermana mayor, naturalmente no me negaré. Y me puse de pie directamente. Sin dudarlo me di la vuelta y caminé hacia el peligroso borde del acantilado. A mis espaldas escuché la presunción cada vez mayor de Liurwa. Y su burla. Veo que sabes cuál es tu lugar. No creas que sigues siendo mi buena hermana mayor. Ahora mismo, no eres digna ni de llevarme los zapatos. Ignoré el arrebato de esta payasa. Y de un salto. Dejé que mi cuerpo se precipitara en el abismo oscuro. El viento furioso rugía y aullaba violentamente en mis oídos. Pero mientras caía a toda velocidad, sonreí fríamente en mi interior. Su ostentación desmedida y su humillación despiadada. No son más que el último carnaval antes de su destrucción. Él creía que me había sometido a la belleza y al poder del joven amo, pero no sabe que el furioso y letal viento astral del fondo del acantilado, en el instante en que tocó mi piel, fue completamente devorado por el poder del lago Yin que fluye en mi interior. En la oscuridad infinita, estiré lentamente mi cuerpo. 9 enormes colas de zorro blancas como la nieve se desplegaron por completo en el abismo, observando en silencio hacia arriba del abismo. A ese par de idiotas engreídos. El verdadero y siniestro propósito del clan del lobo gris al casarse con un zorro encantador. Esas maquinaciones ocultas bajo los lujosos regalos de compromiso. Son como una red de caza que ya se ha cerrado sigilosamente. Solo tengo que observar con frialdad desde el fondo del acantilado del árbol seco. Verlos levantar sus imponentes edificios, para luego ver cómo se derrumban. El tiempo, como el viento incesante que azota el acantilado, pasó en un instante, llegando el día más auspicioso para la gran boda. El joven maestro del clan del lobo celeste estaba a punto de desposar a la zorra hechicera, Liurwa, para demostrar la suma importancia que le daban a esta alianza matrimonial entre clanes. Mi padre prácticamente vació por completo la tesorería del clan de los zorros, agotando todas nuestras reservas. Todo el territorio de la montaña del lago fue adornado con kilómetros de decoraciones nupciales rojas, cubriendo montañas y valles. Por todas partes colgaban los más exquisitos y coloridos farolillos festivos. La mañana de la boda, los guardias completamente armados ya esperaban en la cima del acantilado desde hacía tiempo, para poder disfrutar con mis propios ojos del magnífico espectáculo que estaba a punto de comenzar en el gran salón. Suprimí deliberadamente la imponente aura divina de mi ser, el zorro Yin de 9 colas, fingiendo que mi poder espiritual se había agotado por el tormento del viento del acantilado, con una apariencia de pasos débiles y vacilantes. Al ver mi estado, los guardias se envalentonaron, y de inmediato se abalanzaron sobre mí como fieras. Vengan. Con aire de suficiencia, me escoltaron hasta el gran salón Zufeng. Mi padre había ordenado específicamente que me trajeran. Quería que presenciara con mis propios ojos la gloria suprema de mi hermana en este día, y de paso que yo, este despojo maltratado por la vida, despertara de una vez, para que reconociera por completo el abismo insalvable que hay entre mi hermana y yo. De pie en silencio en el rincón más apartado del gran salón, observaba con frialdad el centro del recinto. Allí estaba Liurwa, el centro de todas las miradas, como la luna rodeada de estrellas. Su vestido de novia era rojo como el fuego, haciéndola parecer infinitamente tímida y delicada. Durante los últimos meses, el sustento de las mejores medicinas espirituales y el apoyo de todo el clan habían vuelto su rostro seductor aún más arrebatador. La exótica fragancia de su pura esencia Yin era tan intensa que embriagaba los sentidos. Mi madre le sujetaba con fuerza sus manos increíblemente delicadas, con lágrimas de incontenible emoción brillando en sus ojos. Era como si ya estuviera viendo el glorioso futuro del clan de los zorros, dominando por completo el mundo de los demonios. Mi padre, por su parte, tenía el rostro encendido de alegría, luciendo tan eufórico que parecía haber perdido la compostura. Brindaba una y otra vez con los reyes demonio de todas las regiones que habían venido a felicitarlo, disfrutando de sus halagos, falsos hasta la médula. La hora propicia había llegado. Fuera del salón principal en la cima, la situación cambió abruptamente. El gran ejército nupcial del clan del lobo lívido era como una nube negra, descendiendo estrepitosamente con un aura asesina y sofocante. No había ni rastro de la alegría y el júbilo que se espera al desposar a la esposa principal. Solo se oía el pesado resonar de las frías armaduras de hierro al chocar. El joven señor del clan del lobo lívido, ataviado con un imponente traje ceremonial de color negro, entró con paso firme en el festivo y fastuosamente decorado salón. Su mirada afilada pasó por encima de su padre, quien sonreía de oreja a oreja, y se posó directamente en Liu Ruyue, quien parecía un cordero esperando el sacrificio. La comisura de sus labios se curvó lentamente en una sonrisa cruel y fanática. Bajo la atenta mirada de todos, la gran ceremonia nupcial dio comienzo oficialmente. Según las antiguas y sagradas reglas transmitidas por el clan demoníaco, los novios debían entrar en el círculo de corazones unidos, formado por piedras espirituales de alto grado, para intercambiar su esencia de sangre vital y sus sellos del alma. El padre ya había ordenado que se grabara en el salón el complejo patrón del círculo justo en el centro. Las runas brillaban con una luz dorada, suave y resplandeciente. Liu Ruyue,
con la mirada perdida de fascinación en el imponente joven señor del clan del lobo. Entró sin poder esperar en el centro del círculo de corazones unidos. El joven señor del clan del lobo no dijo una sola palabra. Solo soltó una risa fría y burlona. Y sin dudarlo, también entró con paso firme en el centro de la formación. En el instante en que ambos se detuvieron, en el fondo de los ojos bajos de Liu Ruyue, estalló de repente un fanatismo siniestro y despiadado. Creyó que había llegado la oportunidad perfecta, única en un milenio. Sin dudarlo un segundo, se mordió la punta de la lengua. Sus manos formaron sellos rápidamente bajo las amplias mangas de su túnica nupcial. Era algo que aprendió en su vida pasada, tras caer en las artes oscuras. El arte maligno de devoración más despiadado de todos. En el mismo instante en que la formación se activara, quería tomarlo por sorpresa, y absorber hasta la última gota del poder de este joven señor, que estaba a un paso del reino del demonio celestial, para así alcanzar su propia e invencible hegemonía suprema sobre el mundo. El sello maligno comenzó a girar frenéticamente en su dantián al instante. Una fuerza devoradora, extremadamente oscura, tomó forma de repente. En los labios de Liu Ruyue, ya se dibujaba una sonrisa gélida y descaradamente arrogante. Joven señor, tu nivel de poder a un paso del demonio celestial. Será todo mío a partir de hoy. Sin embargo, justo en el instante en que la maléfica técnica de absorción dentro de su cuerpo llegaba a su punto máximo, el amuleto de hielo protector que colgaba de su pecho, de repente desató un destello negro, gélido y penetrante. La violenta energía gélida de las venas terrestres, oculta en el núcleo del amuleto, como una bestia que ha olido a su presa, fue completamente detonada por su aura maligna. Esta llama glacial del lago Jin y la energía gélida de las venas terrestres, Como gusanos aferrándose a los huesos. con una velocidad aterradora, invadieron cada rincón de su cuerpo al instante. El cuerpo de Liu Rua se tensó de golpe, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de pánico. Con absoluta desesperación, descubrió que la maléfica técnica de absorción de la que tanto se enorgullecía, y con la que planeaba desatar todo su poder, había sido congelada por completo por esta repentina y terrorífica energía gélida, dejándola inmóvil. Todos los meridianos malignos de su cuerpo fueron sellados en un instante, inertes como agua estancada. No podía invocar ni la más mínima pizca de poder espiritual. Y no solo eso. Esa energía gélida también bloqueó por completo su núcleo espiritual y sus nervios del dolor, privándolo incluso de la capacidad de destruir su propia esencia, y llevarse a su enemigo con él. ¿Cómo es posible? Mi aura maligna, mi poder espiritual, ¿por qué no puedo mover nada? Liu Rua soltó un grito silencioso y desesperado en su interior. Su cuerpo era como una escultura de hielo, clavado en el sitio, incapaz de moverse. El joven amo del clan del lobo. Al ver el pánico y la distorsión congelarse en su rostro, soltó una carcajada cruel y estruendosa. Una simple zorra espiritual recién transformada. Se atreve a usar frente a mí un sello de absorción tan vulgar y rastrero. Realmente no conoces tus límites. Al segundo siguiente las manos del joven amo del clan del lobo se movieron a toda velocidad, formando un sello mágico complejo y siniestro, a medida que su inmenso poder demoníaco. Una energía frenética se vertió en el centro de la formación. La formación concéntrica, originalmente de un suave dorado, de repente resplandeció con una luz intensa. El brillante color dorado fue completamente devorado por un aterrador rojo oscuro. Aquella no era en absoluto una formación para unir a dos amantes, sino la formación más siniestra de las artes prohibidas ancestrales. La gran formación para arrebatar la esencia vital. En ese instante fue activada por completo. Apenas la formación comenzó a operar, generó una fuerza de succión extremadamente aterradora. Liu Rua perdió la protección de sus artes malignas, quedando reducida a una simple vasija, completamente indefensa. Dentro de su cuerpo, esa esencia yin suprema del zorro seductor, de la que tan orgullosa estaba, se transformó en hebras de una neblina rosada, visibles a simple vista. La gran formación la extrajo de aquel cuerpo perfecto, y la energía fluyó frenéticamente hacia el lado opuesto, al cuerpo del joven maestro del clan del lobo. El bellísimo rostro de Rua se contrajo violentamente en un instante. Intentó luchar con todas sus fuerzas, pero los grilletes formados por el jade de hielo protector de venas la mantenían firmemente aprisionada. Su vigorosa fuerza vital estaba siendo arrebatada. Su piel, delicada como el agua, perdió rápidamente su brillo original. Finas arrugas se extendieron en silencio por las comisuras de sus ojos, como una telaraña seca. Su hermoso rostro se marchitaba a una velocidad visible. El joven maestro del clan del lobo alzó la cabeza al cielo, y soltó una carcajada salvaje y llena de satisfacción. El cuello de botella en su cultivación, estancado durante 100 años, comenzó a romperse violentamente. Bajó la cabeza, y miró con frialdad a la aterrorizada Liu Rua dentro de la formación. En sus ojos, ya no quedaba rastro de la ternura fingida ni de la falsa fascinación del pasado. Solo quedaba la más absoluta indiferencia, la misma con la que se mira un objeto desechable. Joven maestro, ¿qué estás haciendo? Mi poder espiritual se está escapando. Duele mucho. De la garganta de Liu Rua brotó un grito agudo, desgarrador y ronco. Finalmente comprendió que lo había calculado todo, pero había pasado por alto ese fatal jade de hielo protector de venas. El joven maestro del clan del lobo rió con crueldad. Por supuesto que estoy disfrutando de una vasija de primera calidad. ¡Estúpida! ¿Acaso de verdad creíste que este joven amo se casaría con una inútil zorra hechicera? ¿Como mi esposa principal? El linaje de las zorras hechiceras nació para fortalecer a los poderosos, que les drenen su esencia vital, para ayudarme a alcanzar el reino del demonio celestial. Ese es el mayor valor que tu cuerpo puede tener en este mundo. Liu Rua lanzó un grito agudo y desgarrador, lleno de desesperación. La risa desenfrenada y demencial del joven amo del clan de los lobos resonaba en el gran salón. Viendo que Liu Rua no solo no había logrado devorarlo a él,
sino que además no tenía fuerza alguna para resistirse. Reducida a ser carne de matadero, este giro inesperado de los acontecimientos fue como un rayo en un cielo despejado, que retumbó estrepitosamente. Para todos los altos mandos del clan de los zorros en el gran salón, el dulce sueño de usar al clan del lobo gris como peldaño para llegar a la cima del mundo de los demonios fue completamente destrozado en ese instante. La copa de vino de jade blanco en la mano del padre cayó, haciéndose añicos, y esparciéndose por el frío suelo. La madre, por su parte, se tapó la cara con fuerza y soltó un grito. Era la desesperación absoluta de ver un sueño hecho añicos. El padre finalmente salió bruscamente de su estado de shock, viendo como a su hija menor, su mayor orgullo, le estaban arrebatando a la fuerza. Su esencia vital rugió de furia, y se dispuso a irrumpir en la formación para salvarla. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse al borde de aquella formación carmesí, siquiera al borde, El joven amo del clan de los lobos soltó un bufido de absoluto desdén. Una violenta energía demoníaca, como un martillo gigantesco y tangible, lanzó directamente el cuerpo del padre, a decenas de metros de distancia, estrellándolo con fuerza contra uno de los gruesos pilares de jade blanco del salón. Sufrió graves heridas internas en el acto, y cayó al suelo, incapaz de levantarse. El sonido sordo del impacto fue extremadamente estridente en el salón. Al mismo tiempo, el gran ejército del clan del lobo gris, que había estado esperando fuera del salón, mostró al instante sus feroces colmillos a todos los presentes. Incontables filos helados, al unísono, desenvainaron sus armas en un instante. Rodearon el gran salón del pico principal hasta dejarlo completamente sitiado. Sin escapatoria posible, varios ancianos del clan del lobo ceniciento liberaron al mismo tiempo una presión aterradora. Sometieron a todos los ancianos del clan del zorro que intentaban levantarse para resistir. Los aplastaron por la fuerza, obligándolos a arrodillarse humillados sobre el frío suelo de lajas azules, completamente inmovilizados, a merced de la crueldad de sus captores. El salón, antes festivo, se sumió en un terror mortal. Silencio. La gélida voz del joven amo del clan del lobo resonó como una sentencia final. Quien se atreva a dar un paso al frente será castigado sin piedad. Este joven amo solo quiere la esencia del zorro encantador. Ustedes se limitarán a observar dócilmente cómo completa su ofrenda. Ayúdenme a alcanzar un nuevo nivel, y les perdonaré la vida. De ahora en adelante, serán vasallos del clan del lobo ceniciento. Y si alguien se atreve a interferir con el ritual, ordenaré de inmediato que arrasen toda la montaña del zorro. Un demonio zorro que ha perdido su esencia paga un precio terrible. Su inteligencia involuciona de forma irreversible y vertiginosa. El rostro de Liurwa, que una vez cautivó al mundo entero, y por el que tantos lucharon, ahora se asemeja a la corteza seca y marchita de un árbol. Su cabello, antes largo, negro y sedoso, se ha vuelto gris, quebradizo y seco. Se ha convertido en cuerpo y alma, en un zorro viejo, feo e inútil. Desesperado, extiende una mano que parece una rama seca, suplicando con amargura a su padre, que yace en el suelo. A su madre, gravemente herida y paralizada por el terror. Lanza un grito de auxilio desesperado. Padre, madre, sálvenme. Yo observo en silencio desde el rincón más apartado y oscuro del salón. Miro con frialdad todo lo que está ocurriendo ante mis ojos. Y en mi corazón, no siento ni una pizca de lástima o compasión por él, solo esa inmensa satisfacción que precede a una gran venganza. En mi vida pasada, él también me arrebató sin piedad la oportunidad de sobrevivir. Incluso me clavó personalmente una aguja envenenada en el pecho. Y ahora, al verlo caer en su propia trampa, víctima de su propia astucia, soportando en carne propia este tormento de cristal peor que la muerte, solo siento que esto es el juicio más justo del ciclo del karma. Ante el dolor insoportable de Liurwa, y sus gritos de auxilio casi demenciales, ante el desesperado peligro de aniquilación por parte del gran ejército del clan de los lobos, el que hasta hace un momento juraba solemnemente proteger a su hija, ese padre hipócrita, ahora se levantaba temblando. No intentó volver a atacar al culpable que estaba destruyendo a su hija. En su lugar, con un tono de voz extremadamente dolido pero lleno de justificación, dijo en voz alta: Ruwa, no culpes a tu padre por ser cruel. El clan del lobo azul es demasiado poderoso. Simplemente no podemos enfrentarnos a ellos. Desde pequeña has disfrutado de los mejores recursos del clan. Ahora ha llegado el momento de que te sacrifiques por la familia. Así que sé obediente, acepta tu destino y complace al joven maestro. Siempre serás la mayor heroína del clan de los zorros. Este es tu destino. La madre, gravemente herida y sin fuerzas, también gritó entre lágrimas apoyándolo. Si te resistes y enfureces al joven maestro, toda nuestra familia morirá contigo. Tú solo aguanta un poco. En el futuro, tu madre quemará más dinero de papel por ti. Este es el supuesto amor familiar que tanto anhelé en mi vida pasada. Ante un conflicto de intereses absoluto, y una crisis de vida o muerte, ellos no dudan ni un segundo en empujar a su propia hija al abismo. Este lazo familiar, tan sumamente hipócrita, frente a la cruel realidad, es tan frágil, que ni siquiera se compara con el papel de una ventana, que se rompe con un solo toque. Las despiadadas palabras de mis padres fueron como la gota que colmó el vaso, destrozando por completo la poca cordura que le quedaba a Liurwa. Ella abrió de par en par sus ojos nublados, mirando con absoluta incredulidad sus parientes más cercanos, que para salvarse le rogaban que muriera. Su mirada desesperada se transformó en una malicia perversa y retorcida. En medio de esa formación cruel, enloqueció por completo. Su mirada, como una serpiente venenosa, recorría el salón con desesperación. Finalmente se clavó fijamente en mí, que estaba en un rincón oscuro, como si se aferrara a su última tabla de salvación. Con las últimas fuerzas que le quedaban, me señaló y gritó con una voz desgarradora: Joven amo, atrape a Liurruyan, la que está en el rincón. Ella es la hija mayor. Ella también es del clan de los zorros. Usa su esencia para liberarme. Padre, madre, empújenla a la formación. Cámbienme por ella, es una inútil. Su muerte no vale nada. Yo todavía quiero ser la más bella del reino de los demonios. En ese momento de vida o muerte,
Perdió por completo la razón. Olvidó por completo que yo solo era una inútil zorro blanco de una sola cola. Incapaz de satisfacer La enorme demanda del joven amo para alcanzar el reino del demonio celestial. Simplemente por instinto quería transferirme su sufrimiento. Igual que en mi vida pasada, cuando sin dudarlo, me clavó aquella daga envenenada en el pecho. Los guardias del lobo cenizo la miraban como si fuera una idiota, contemplando su patético estado de locura. El joven amo del clan de los lobos incluso soltó una risa burlona llena de desprecio. Sin embargo, mi hipócrita padre y mi madre, al escuchar esas palabras tan absurdas, de verdad se giraron para mirarme. Sus miradas eran extremadamente complejas, y contenían un atisbo de esperanza, como si con tal de poder intercambiar una vida por otra, no dudarían en lo más mínimo, en arrojarme con sus propias manos a esa cruel formación. La voz temblorosa de mi padre sonaba increíblemente estridente. Ruyan, hazle caso a tu hermana. El clan te crió con el único propósito de que te sacrifiques por ella. Ella es la esperanza para el resurgimiento del clan de los zorros. Considéralo un último acto para honrar nuestro escaso vínculo de padre e hija. Afronta tú este peligro en lugar de tu hermana, con tal de que tu hermana se salve. Yo, tu padre, te juro, que en el futuro, erigiré un gran monumento en tu honor. Mi madre, al oírlo, también se unió diciendo, Ruyan, no culpes a tu madre por ser cruel. Tu linaje es común. Tu hermana nació con el destino de un fénix. Como su hermana mayor, no puedes arruinarla. Solo cédelo una vez más. ¿Qué tal si le entregas tu vida también? Observé a este grupo de figuras vergonzosas, payasos extremadamente patéticos. Finalmente no pude evitar que una suave risa se escapara de mis labios. La risa gélida, en el salón silencioso y opresivo. Era extremadamente discordante. Este es el afecto familiar que anhelé por 2 vidas. Esta es la familia por la que en mi vida pasada estuve dispuesta a sacrificar mi cultivación para complacer. Ante sus ojos, yo nunca fui una hija, sino un sacrificio que podían desechar en cualquier momento. El primer escudo para proteger a su preciada hija. En mi vida pasada, también mintieron así, descaradamente. Cuando la verdadera crisis de vida o muerte finalmente llegó, esa máscara de hipocresía se hizo añicos por completo, revelando el alma fétida y extremadamente sucia que ocultaba. Es el núcleo interno del zorro Jin, retumbando, en el fondo del acantilado del árbol marchito. Tras meses de arduo cultivo y de permanecer oculta, Encontré la verdadera herencia suprema del zorro Jin. Esos vientos astrales letales fueron mi piedra de afilar. El árbol marchito fue testigo de mi renacer. Miré al arrogante y dominante clan de los lobos que llenaba el salón. Miré a esa escoria del clan de los zorros, tan aferrados a la vida. Una emoción heroica, vasta y sin precedentes, surgió en mi corazón. Lentamente levanté la cabeza, mirando al altivo e intocable joven maestro del clan de los lobos. Esos ojos, originalmente claros, en un instante se tornaron de un dorado brillante, profundo e infinito. El espectáculo, por fin, va a comenzar. Salí lentamente del rincón oscuro, caminando paso a paso hacia el centro del gran salón. Bajo mis pies, las duras losas de piedra azul temblaban ligeramente. Una presión inmensa se acumulaba frenéticamente dentro de mí. El joven maestro del clan de los lobos detuvo su risa desenfrenada y arrogante. En sus ojos rasgados, brilló un destello de sospecha y extrema cautela. De mí, sintió una presión aterradora como nunca antes la había sentido. Incluso él, estaba a un paso de ser un demonio celestial. Sintió un escalofrío y un miedo instintivos. La despiadada matriz roba espíritus en su mano. Estalló con un brillo cegador. Una destructiva energía demoníaca negra se abalanzó directamente sobre mi rostro. Tú, inútil zorro blanco que casi no logra transformarse. ¿Cómo te atreves a ser tan arrogante y venir a buscar la muerte? Pues yo, el joven amo, seré piadoso y te concederé tu deseo hoy mismo. Convertiré tu miserable poder espiritual en un elixir. Ante este golpe mortal y abrumador, no mostré la menor intención de esquivar. Solo esbocé una fría sonrisa. ¿Acaso creen que las reglas que rigen el universo las deciden ustedes, despreciables hormigas? ¿Acaso creen que todo el clan de los zorros es mercancía que pueden comprar, vender y cazar a su antojo? Justo cuando esa energía demoníaca negra estaba a punto de tocar la punta de mi nariz, un resplandor sagrado y plateado estalló con estruendo. La sólida cúpula del gran salón, bajo el impacto de esta fuerza aterradora, se convirtió en polvo al instante. Un sinfín de estrellas se reflejaron en el firmamento a plena luz del día. Una presión abrumadora se extendió con furia en todas direcciones, como si un dios dormido por 10.000 años abriera de repente los ojos. El mundo entero temblaba y aclamaba con fervor ante tal poder. La primera cola de zorro se materializó en el vacío, pura como la primera nevada, y emanaba un frío tan intenso que podía congelar el alma por completo. Con un solo y despreocupado barrido, la energía demoníaca negra de la que el joven amo se sentía tan orgulloso se desintegró al instante. La segunda cola de zorro desató una tormenta de energía espiritual que llenó el cielo. Aquellos guardias del clan del lobo gris que intentaban desenvainar sus espadas para rodearme, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Fueron arrojados por esta fuerza inmensa, y brutalmente lanzados por los aires a cientos de metros de distancia. La tercera, la cuarta, hasta la novena cola de zorro. 9 colas de zorro gigantes e inmaculadamente blancas desplegaron todo su esplendor una tras otra en el vacío, acompañadas por el antiguo aullido de un zorro que resonó hasta los cielos. Cada brizna de hierba y cada árbol de la montaña del zorro se inclinaron al unísono en dirección al gran salón. Eran todas las criaturas vivientes, rindiendo homenaje a su verdadero rey. El padre y la madre, paralizados como 2 estatuas de piedra, observaban todo con absoluto terror. El zorro plateado de 9 colas, aquella existencia que solo habita en los antiguos mitos y leyendas. Un ser supremo y divino, a la par de los verdaderos dragones y los fénix celestiales. Aquella hija mayor a la que consideraban una inútil, y a la que no dudaron en empujar hacia un callejón sin salida. En este momento, le estaba mostrando al mundo un milagro capaz de sacudir los cielos y la tierra. El cuerpo del padre temblaba violentamente como una hoja en el viento. La aterradora supresión del linaje, que emanaba desde lo más profundo de su alma, lo obligaba de forma humillante e incontrolable a arrodillarse sobre el frío suelo.
su supuesta autoridad como líder del clan, frente al zorro plateado de 9 colas. No valía ni una mota de polvo. Una de las colas de zorro se desplegó por completo en el vacío. Todo el territorio del clan del zorro quedó envuelto bajo un onírico resplandor plateado. Yo flotaba en lo alto del cielo, contemplando con frialdad a los seres mortales que a mis pies parecían hormigas. La voluntad ancestral del fondo del acantilado del árbol seco se había fusionado a la perfección conmigo. Ese poder absoluto para controlar la vida y la muerte me hacía sentir más lúcida que nunca. El joven líder del clan del lobo yacía sobre la formación mágica destrozada, temblando violentamente. Esto es imposible. Es absolutamente imposible. Su orgullo, antes tan arrogante, fue hecho añicos en un instante. Lo miré desde las alturas, como si estuviera observando una cáscara sin vida. Mi padre, arrodillado en el suelo, todavía se aferraba a la vana ilusión de usar mi poder, lanzando gritos de una adulación repugnante. Ryu-yan, siempre supe que eras la más prometedora desde niña. Acaba rápido con lo que queda del clan del lobo. Ayuda a tu madre y a tu padre. En el futuro, serás la única y suprema reina demonio de este clan. No le concedí ni una sola mirada. Solo actué con total indiferencia. Apunté ligeramente con el dedo hacia el joven maestro del clan del lobo. El puro y dominante poder espiritual del zorro Jin se desató con un estruendo. Ese era el poder absoluto que trasciende todas las leyes del poder demoníaco. el poder del joven maestro del clan del lobo. En ese instante fue tan frágil como una hoja de papel. En un solo momento, su mar de la consciencia fue completamente destrozado. Ese núcleo interno de demonio celestial de medio paso, que había cultivado durante cientos de años, se convirtió en una nube de polvo fino en la punta de mi dedo. Lanzó un grito increíblemente desgarrador y desesperado. Su cuerpo entero se encogió rápidamente, perdiendo todo su inmenso poder demoníaco, y degeneró hasta convertirse en un ser sin rastro alguno de inteligencia. Un feo y calvo lobo al que se le caía el pelaje a mechones. En ese momento babeaba un líquido turbio, acurrucado en las frías ruinas, temblando sin parar. Los ancianos del clan del lobo cenizo que lo acompañaban miraban con una furia que parecía que les iba a desgarrar los ojos, al ver a su, una vez arrogante, joven maestro reducido a un perro inútil en un instante. Sus rostros, originalmente llenos de ira, se contorsionaron por la más absoluta incredulidad. Tras un breve y sepulcral silencio, el anciano de túnica negra que los lideraba lanzó un rugido frenético y desgarrador. Formación del lago y la montaña interminables. Hagan que acompañe al joven maestro en la muerte. Fuera del salón, el imponente gran ejército del lobo cenizo desató al instante un aura asesina que se elevaba hasta el cielo. Este ejército de élite que una vez en el reino demoníaco infundió terror con solo oír su nombre, cambió de formación con una velocidad asombrosa. Innumerables y gélidas cuchillas de hielo apuntaron directamente al firmamento. Un poder demoníaco descomunal comenzó a acumularse frenéticamente en el aire, condensándose finalmente en una figura colosal de cientos de metros de altura. El espectro de un lobo celestial que emanaba un aura de destrucción. El espectro abrió sus enormes fauces y, con una presión aterradora, capaz de arrasar toda la montaña principal, se abalanzó para devorarme sin piedad mientras yo flotaba en el aire. Abajo los miembros del clan del zorro, derrumbados en el suelo. Al contemplar esta aterradora escena, que parecía el mismísimo apocalipsis, cerraron los ojos con absoluta desesperación, lanzando gritos de terror, pero yo ni siquiera me molesté en levantar los párpados. Permanecí en silencio flotando en el aire, la cola de zorro blanca y pura a mi espalda, como si sacudiera el polvo de mi ropa. La agité con un ligero y despreocupado movimiento. Aquella formación del lobo celestial, que reunía a decenas de miles de la élite de los lobos, y poseía un poder avasallador. En el instante en que tocó el brillo plateado de mi cola, fue como un frágil cristal de hielo chocando contra una roca gigante. No pudo resistir ni un solo segundo, antes de disiparse estrepitosamente en el aire en una lluvia de luz. La increíblemente violenta fuerza del impacto se transformó en una onda expansiva visible a simple vista, que barrió al instante toda la plaza de la montaña del zorro. El ejército de los lobos, que un segundo antes se mostraba feroz y amenazante, al siguiente fue como hojarasca barrida sin piedad por un vendaval. Salieron despedidos hacia atrás al unísono, estrellándose con fuerza contra el suelo. Sus lamentos de agonía resonaron hasta el cielo. 9 colas. Esto es imposible. Rápido, preparen el gran círculo de invocación. Invoquemos la presencia del rey lobo. El anciano de la túnica negra sabía muy bien que ese día se habían topado con un enemigo inimaginable. En un acto de total desesperación, y sin dudar en sacrificar 100 años de su propia esencia vital, sus manos formaron sellos desesperadamente en el aire, abriendo a la fuerza una grieta espacial que conducía al territorio del clan de los lobos. Al otro lado de la grieta, casi al instante, se escuchó el rugido enfurecido del rey lobo. ¿Qué miserable se atreve a lisiar a mi hijo? Acompañando a ese grito, una gigantesca garra de lobo que cubría el cielo y el sol, cargada con la aterradora presión de un medio emperador demonio, emergió con violencia de la grieta, portando una furia arrolladora y destructiva. Intentaba aniquilarme junto con toda la montaña del zorro. Mi padre y mi madre al pie de la plataforma, bajo la presión de un auténtico rey, fueron aplastados hasta postrarse en el suelo. Ni siquiera podían levantar la cabeza. Los huesos de sus cuerpos crujían, incapaces de soportar el peso. Solté una risa fría y despectiva. ¿Y te atreves a llamarte rey en mi presencia? El resplandor dorado en el fondo de sus ojos se intensificó de repente. 9 colas de zorro blancas, puras e inmaculadas, se desplegaron por completo detrás de él. Una presión imponente y primordial, exclusiva de los dioses antiguos, fluyó a través de la grieta espacial, y ascendió contra la corriente con la fuerza de un rayo. El cielo y la tierra cambiaron de color. Al otro lado de la grieta espacial, el rugido antes arrogante del rey lobo terrible se detuvo en seco. En su lugar, se escuchó un aullido lleno de terror y dolor. La enorme garra de lobo que asomaba por la grieta, en el instante en que tocó mi aura, fue como nieve derritiéndose al contacto con un fuego abrasador. Se desintegró centímetro a centímetro en el aire, desvaneciéndose en la nada.
Zorro plateado de 9 colas. Inmortal exaltado. Perdone mi vida. El clan del lobo terrible ha sido ciego. Estamos dispuestos a someternos, todo el clan, por generaciones. Le ruego, inmortal exaltado, que aplaque su ira. El rey lobo terrible se mostró extremadamente sumiso. Incluso suplicó con voz llorosa. Ese ruego, esa voz, viajó a través de la grieta aún abierta, y se extendió con total claridad por todo el pico principal de la montaña del tigre. Esta súplica de piedad destrozó por completo a toda la élite del clan del lobo terrible allí presente, rompiendo su última barrera psicológica. El ejército del lobo terrible, antes incomparablemente feroz, comenzó a soltar una a una las armas destrozadas que sostenían en sus manos. Este grupo de élite que hace un momento clamaba por arrasar este lugar, era ahora como un montón de hormigas frente a su depredador natural. En mi dirección. Golpeaban sus cabezas con fuerza contra las duras losas de piedra. En toda la plaza solo se escuchaba el sonido de sus armaduras chocando mientras sus cuerpos temblaban violentamente. Ya no podían albergar ni la más mínima intención de resistirse. Lentamente giré la cabeza, y miré a mis padres con los rostros llenos de pánico, pero a la vez revelando un fervor fanático. Mi padre, que se autoproclamaba justo y desinteresado, todavía intentaba congraciarse conmigo, con una sonrisa aduladora y repugnante en el rostro. Miré con desdén esos dos rostros llenos de codicia, miedo y vileza. La aversión y el desprecio en mi corazón habían llegado a su límite model. El demencial enredo de dos vidas y la indescriptible injusticia. Por fin han llegado a su fin más absoluto en este momento. Ya no necesito este afecto familiar falso y nauseabundo. Tampoco necesito este reconocimiento lleno de intrigas. Las ataduras de los recuerdos se disiparon por completo hace mucho tiempo con aquella conspiración de mi vida pasada. Hoy, sobre este grupo de egoístas parientes cercanos, hago descender el juicio de una deidad. Las flores que llenan el cielo vuelven a caer en este instante. Cada pétalo contiene la fuerza de la vida y el poder de la reconstrucción. Los árboles marchitos vuelven a brotar. El manantial espiritual antes seco brota de nuevo con fuerza. Los miembros del clan que escaparon de la muerte se arrodillan respetuosamente en el suelo, gritando con fervor el título honorable de la nueva soberana. Estoy de pie en lo más alto del gran salón en ruinas, dejando que la brisa fresca me acaricie. El sol rojo de mis 9 colas de un blanco puro ilumina la vasta tierra del mundo de los demonios. El dolor de mi vida pasada se ha convertido en la sólida base de mi camino hacia la cima. En esta vida, soy la única deidad absoluta de este mundo de los demonios. Hablo con frialdad. Mi voz es como el hielo de los 9 infiernos. Ustedes no son dignos de ser llamados padres. Sacrificaron a su propia hija sin dudarlo solo para poder sobrevivir. Por sus propios intereses, confundieron el bien y el mal. A partir de hoy, quedan despojados de su puesto como líderes del clan de la ciudad Liu, y son degradados a esclavos guardianes de espíritus en el nivel más bajo del acantilado de la madera seca. Por el resto de sus vidas, no podrán dar ni un solo paso fuera del acantilado de la madera seca. El clan Lin es degradado a la servidumbre más baja. Con el resto de sus vidas, compensarán las ofrendas del clan que retuvieron durante tantos años. En cuanto a Liu Rua, mi mirada se posa sobre ese montón de carne que ya no tiene forma humana, ya que tanto deseaba usar artes malignas para devorar a otros, y estar por encima de todos. Entonces que con esa carcasa destrozada, se pudra por completo en el fango, que viva una larga vida, que vea con sus propios ojos cómo asciendo a la cima de este mundo. 100 años pasaron como un suspiro. He consolidado por completo mi posición en el mundo de los demonios. Todas las facciones se han sometido a mi voluntad, sin volver a dudar. Hoy abandono el gran salón, y piso por última vez este acantilado del árbol marchito. El lugar que antes era desolado ha cambiado por completo. El fondo del acantilado está cubierto de resplandecientes lotos de hielo. De pie en lo alto contemplo un rincón en el fondo del acantilado. Se ve sombrío, frío y húmedo. Una figura anciana, con ropas andrajosas, está arrodillada en el suelo. Es mi padre, Liu Zen, el que una vez fue tan glorioso. Ahora ha perdido todo su poder. Solo busca lo poco que necesita para sobrevivir. No muy lejos de él, yace una zorra de pelaje desaliñado. Es mi hermana, la que una vez tuvo una belleza excepcional. Liu Rua. Su esencia fue dañada, que provocó que su inteligencia degenerara. Solo puede rebuscar entre el lodo por restos de comida. Al sentir la imponente presencia de la zorra oscura, él se encogió bruscamente. Con dificultad, levantó su rostro que ya no tenía brillo alguno. Sus ojos turbios me miraban en el aire. La envidia y el orgullo de antaño han desaparecido por completo. Solo queda un arrepentimiento infinito. Ella parece haberme reconocido. A la hermana contra la que él había conspirado. De su garganta salió un sonido ronco. Extendió su pata delantera como suplicando, intentando aferrarse a la última pizca de esperanza. A un lado, mi madre, de aspecto demacrado, también se acercaba arrastrando los pies. Miraba todo lo que tenía delante con el rostro impasible, y derramaba lágrimas de arrepentimiento. Observé en silencio a esa familia de 3 allá abajo. Mi corazón no sintió ni la más mínima agitación, ni compasión, ni la alegría de la victoria. Solo una calma absoluta. La causa que ellos mismos plantaron. Ahora deben tragarse este amargo fruto. Ya no me digno a imponerles ningún otro castigo. Que vivan con el recuerdo de su pasado, y terminen aquí el resto de sus miserables vidas, sintiendo con plena conciencia la decadencia y el tormento de los largos años. Quizás este sea el veredicto más justo para ellos. Lentamente aparté mi mirada indiferente. 9 colas de zorro blancas se desplegaron tras de sí. Ya no sentía el más mínimo apego por aquel lugar. Se transformó en un deslumbrante haz de luz y se disparó hacia el firmamento, dejando atrás solo unos débiles lamentos que provenían del fondo del acantilado, disipándose por completo en el viento eterno del vasto reino de los demonios.